Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros, y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joab, el clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Leemos una historia real de la que hoy vamos a aprender muchas cosas. El pueblo del Señor vivió en una época donde no había rey, sino que Dios levantaba jueces para defender a su pueblo. Y la Biblia nos narra que hubo un tiempo donde el pueblo del Señor hizo cosas malas, hizo lo malo ante el Señor. Como hicieron lo malo, Dios permitió que un pueblo enemigo llamado Madián los tomaran, los oprimieran, los hackearan, les robaran durante 7 años. El pueblo de Dios trabajaba, pero venían los de Madián y acababan con todo. Se llevaban las cosechas, se llevaban los animales, y el pueblo de Dios se encontraba en una situación de pobreza, se encontraba en una situación de escasez, y la Biblia dice que en una situación de hambre. En medio de esa situación de hambre, ellos clamaron al Señor. Había una situación ante la cual la única salida que encontraron fue clamar a Dios. Yo no sé tú qué problema estés enfrentando hoy. A veces pensamos que los problemas llegan a nuestra vida porque sí. Y
como nos olvidamos de Dios, el pueblo de Dios había hecho lo malo. Dios permitió que una nación los oprimiera de esa manera. Pero sabes, cuando nosotros hacemos lo malo y vienen consecuencias de nuestros actos, y nosotros nos volvemos a Dios y le clamamos, Él tiene misericordia y nos ayuda. Dios levanta un juez llamado Gedeón. Gedeón significa guerrero poderoso, eso significa su nombre. Y Dios eligió a Gedeón para ser el juez de Israel, para llevar a cabo sus propósitos salvadores para su pueblo. Pero Gedeón, en lugar de levantarse y luchar, ¿sabes qué hacía Gedeón? La Biblia dice que escondía el trigo para que no se lo robaran los madianitas. Pero los propósitos de Dios no era que Él escondiera el trigo. El propósito que Dios tenía con Gedeón era que él saliera adelante como el juez de Israel, como ese hombre que Dios iba a levantar para pelear contra ese pueblo y enfrentarlos y solucionar el problema. El Señor llama a Gedeón para que haga esa labor. Pero Gedeón lo que estaba haciendo era esconder el trigo. Esconder el trigo no soluciona el problema. Nosotros a veces ante las dificultades de la vida hacemos cosas que no traen solución. Y Dios siempre nos va a dar una salida, pero nosotros por miedo, nosotros por una cantidad de excusas, por una cantidad de conceptos equivocados que tenemos de Dios, preferimos evadirlos. Gedeón tenía varios conceptos equivocados para poder enfrentar la situación que tanto él como su familia y su pueblo estaban viviendo. El primer concepto equivocado que él tenía era que el Señor ya no hacía milagros. En el versículo, en la historia que leímos en el versículo 13 del capítulo 6 de Jueces, él le dice al Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? Él estaba colocando en duda que Dios aún tenía poder para hacer milagros. Y tal vez muchos de los que me están escuchando en esta mañana a través de este audio, yo quiero hablarte de parte de Dios. Tal vez es el concepto equivocado que tú tienes y piensas que Dios ya no hace milagros. La Biblia nos narra que un día en los evangelios, que un día le llevaron un muchacho endemoniado a Jesús. El papá le llevó un muchacho endemoniado, el papá del muchacho se lo llevó a Jesús y le dijo, Jesús, mi hijo está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y le echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Y le dice al Señor, a menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Este señor le lleva el hijo a Jesús. Este papá le lleva el hijo a Jesús y le pregunta al Señor que si él puede, le saque ese espíritu malo al hijo. Y el Señor le preguntó, ¿cómo que si yo puedo? Es que la cuestión no es si yo puedo. La cuestión es si tú crees que yo puedo hacerlo. Y por eso Dios no ha obrado en muchos de las situaciones de quien me escuchan en esta mañana. Y Dios te está diciendo, es que tú no crees a lo que yo te he dicho. Es que tú no crees que yo soy el Dios todopoderoso.
Nunca me has entregado ese problema y siempre lo has querido tener bajo tu control porque crees que yo no puedo. Así como Gedeón estás dudando de que yo aún no hago milagros. Y ese es un concepto equivocado que el Señor te pide en esta mañana que cambies. Otro concepto equivocado que tenía Gedeón está en ese mismo versículo. Gedeón le sigue diciendo: ¿acaso no dijeron el Señor no nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. El otro concepto equivocado era que Dios los había abandonado. Dios nunca nos ha abandonado. Somos nosotros los que con nuestras acciones pecaminosas, con nuestras conductas inapropiadas, con nuestros hechos, nos alejamos de Dios. Y después vienen las consecuencias y pensamos, el Señor nos ha abandonado. Si Israel estaba enfrentando esa situación, era porque habían abandonado al Dios de sus padres. Dios nunca nos ha abandonado. Él nos ama con un amor incomparable. Pero si tan solo nosotros decidiéramos volver a Él con todo el corazón, encaminar nuestra vida bajo principios de obediencia a su palabra, veríamos cómo su presencia se manifestaría a nuestro favor. Otro concepto equivocado era que Gedeón pensaba que él no podía, que él no tenía la capacidad para enfrentar ese problema. El Señor sabía que Gedeón tenía toda la fuerza para enfrentarlo. Dios nunca nos va a pedir que enfrentemos una situación que nosotros no tengamos la capacidad de enfrentar. Si tú estás pasando por una situación de opresión, de angustia, donde sientes que no puedes, el Señor te dice en esta madrugada: yo te estoy enviando porque sé que tienes el poder, las fuerzas para enfrentarlo. Porque Dios lo sabe, porque Él es quien te las ha dado en esta mañana. El último concepto equivocado fue el concepto que él tenía de sí mismo. Él le dijo al Señor: Señor, mi familia es la más débil, es la más pobre. Yo soy el menor, yo soy el de menor importancia en mi familia. Ante esas excusas, el Señor no le permite a Gedeón esas excusas. Yo no sé qué excusas estés colocando tú para no enfrentar ese problema. Tal vez estás diciendo: yo soy pobre, yo no tengo recursos, yo no tengo el apoyo de nadie, yo no tengo la experiencia, yo no tengo la capacidad, yo tengo miedo, yo no voy a poder. Tal vez todo eso ha pasado por tu mente. Pero Dios te va a contestar hoy como le contestó a Gedeón: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuviera luchando contra un solo hombre. El Señor le prometió algo mucho más poderoso que los recursos, que la experiencia, que el apoyo, que el dinero, que todo eso. ¿Sabes qué le prometió Dios? Su presencia. Dios va a estar contigo. No te va a dejar solo en ese lugar de hospital, en esa situación de enfermedad, en ese asunto legal que tienes que enfrentar, en esa crisis económica, en esa situación de confrontación de familia. El Señor te dice: ve, porque yo voy a estar contigo. No tengas temor. Dios sigue siendo el mismo.
Su misericordia y su amor son incomparables. A pesar de que el problema que tenía Israel era causa de haberse alejado de él, Dios tuvo misericordia y escuchó el clamor de ellos. Y como escuchó el clamor de ellos, escucha el de nosotros hoy. Así que pídele al Señor con todo el corazón en esta madrugada: permíteme, yo oro por ti. Padre de los cielos, hoy me acerco en oración a tu presencia. Coloco delante de ti a todas las personas que escuchan este audio y que están pasando por situaciones de opresión, de angustia, de tristeza, de preocupación, de enfermedad, de impotencia, de dolor, de frustración ante alguna circunstancia difícil. Padre, hoy me paro delante de ti a favor de ellos y clamo que tengas misericordia, que les ayudes, Señor, que les des la fuerza y el valor que en este momento necesitan. Oro pidiéndote que tu presencia esté con ellos, que hoy quites todo temor y que los revistas de nuevas fuerzas, que les abras puertas, que los cielos se abran hoy a favor de ellos y puedan ver tu gloria como la vio Gedeón en medio de la situación que vivió. Padre, quita toda incredulidad. Quita esos conceptos equivocados que Satanás ha querido colocar en nuestra mente diciéndonos que ya milagros no hay, que es demasiado tarde, que Dios nos ha abandonado, que Dios no nos ama. Esos conceptos equivocados, quítalos de la mente de quienes me escuchan. Y perdónanos, Señor, nuestra incredulidad. Hoy volvemos nuestro corazón a ti pidiendo tu socorro. Amén y amén. Te habló una voz amiga, Sandra Ramírez. Ánimo, el Señor está contigo.